Si te vas a pensionar por la Ley 73, hay algo muy importante que debes saber. Desde el artículo 164 y hasta el 175 de esta ley, el IMSS te dice exactamente cómo se calcula el monto de tu pensión. Es básicamente un procedimiento que incluye sumas, multiplicaciones, relacionar algunos valores en unas tablas que vienen indicadas en la misma ley, y si bien creo que realmente no es complicado, sí es algo tedioso. Ya tenemos un video que dura casi 30 minutos mostrándote el paso a paso, te lo voy a compartir por aquí. También en tuplanderetiro.mx desde hace ya un rato programamos internamente una calculadora que hace todo esto por ti. Desde entonces te puedo decir que se ha convertido en la calculadora de pensiones más avanzada del mercado. La intención de este video es mostrarte paso a paso cómo se calcula tu pensión por Ley 73, la mejora de pensión con modalidad 40, el pago retroactivo de la misma modalidad 40 e incluso hasta el financiamiento. Todo esto con unos cuantos clics. Soy Alejandro Lara de tuplanderetiro.mx. Comenzamos. Para iniciar con nuestro cálculo, lo primero que necesitas es descargar tu reporte de semanas cotizadas. Importante, debe ser el reporte detallado. Aquí la recomendación es que descargues ese reporte desde la aplicación IMSS Digital. Si no tienes cuenta, es muy sencillo hacerlo. Necesitas únicamente nombre, CURP y número de seguro social. Nosotros vamos a hacer un ejemplo real. Vamos a hacer el cálculo de nuestra pensionada Sara. Una vez que ya tenemos su constancia, vamos a abrir nuestro archivo de calculadora y el primer paso será calcular el salario promedio de las últimas 250 semanas. Esta primera parte es un proceso 100% manual, es la parte más artesanal de todo este cálculo. No hay manera de programarla porque este salario depende enteramente de tu etapa laboral y de cada modificación salarial que has tenido. Lo que vamos a ir a hacer es ingresando los datos desde el dato más actual e ir retrocediendo en el tiempo hasta llegar exactamente a las 250 semanas que nos requiere la ley. Entonces recuérdalo, la clave es comenzar desde el movimiento salarial más reciente, ya sea que te encuentres en este momento todavía activo o bien que ya tengas una baja. Entonces vamos a comenzar a capturar los datos en nuestra calculadora. En la constancia de Sara vemos que ella ya tiene una fecha de baja que se dio el 31 de enero del 2023. Esta podría ser la primera diferencia contigo. Si tú en este momento sigues cotizando, es decir, estás vigente en el IMSS, deberías de poner aquí la fecha en la que realizas el cálculo. Si estás en un caso parecido al de Sara, es decir, que ya tienes una baja, entonces la fecha de término del último movimiento salarial es justamente esa fecha. En el caso de Sara, 31 de enero del 2023. Importante, las fechas se deben ir ingresando en el mismo formato que aparece en tu constancia de semanas cotizadas. Esto es primero ingresar día a 2 dígitos, mes también a 2 dígitos y año a 4 dígitos. Bajamos una fila y encontramos cuándo inició esta modificación salarial, el 1 de mayo del 2021, y cotizó con un salario de 804.80 pesos. Así completaríamos un movimiento salarial que podemos leer de la siguiente forma y ya todo tiene sentido. Desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 31 de enero de 2023, Sara sumó 91 semanas con un salario de 804.80 pesos. Llevamos 91 semanas capturadas de las 250 que requiere la ley. Así que pasamos al movimiento salarial anterior. Este movimiento tuvo como fecha de término el 30 de abril de 2021. Podemos darnos cuenta de que se dio dentro de la misma razón social, es decir, Sara mantenía el mismo empleado. Y en este caso tiene como fecha de inicio la modificación que se dio el 1 de julio del 2018. De modo que leemos este movimiento de la siguiente forma. Desde el 1 de julio del 2018 hasta el 30 de abril de 2021, Sara cotizó 148 semanas donde mantuvo un salario también de 804.80 pesos. Este mismo procedimiento lo debemos hacer ingresando todos los movimientos salariales necesarios para que el contador que vemos en nuestra calculadora llegue a 250. No importa si te pasas, y de hecho eso es lo que va a suceder, te vas a pasar de 250 semanas, nuestra calculadora hará exactamente el corte para considerar únicamente las últimas 250 semanas cotizadas. Así que tú solo preocúpate por ir capturando movimientos salariales tal cual aparece en tu constancia. Una vez que hacemos esto, ya hemos calculado la parte más difícil del proceso. Sara tiene un salario promedio de las últimas 250 semanas de 798.85 pesos. Ahora pasamos a la siguiente pestaña, que es de datos generales. Y lo primero que hay que capturar es la fecha en la que estamos realizando el cálculo.
Aquí vamos a tener dos opciones. Si estás proyectando una pensión ya sea presente o del futuro, aquí te sugerimos ingresar la fecha en la que realizas el cálculo. En este caso yo grabo este video el 14 de noviembre de 2024 y debería ingresar esa fecha. Caso contrario, si lo que vas a hacer es calcular una pensión retroactiva, que eso lo haremos más adelante, aquí debes indicar la fecha en la que causaste baja. Puedes darte cuenta de que Sara ya tiene una baja, pero en este caso ella quiere ingresar a modalidad 40, así que todavía no se va a pensionar y vamos a poner entonces la fecha actual, porque vamos a hacer una proyección de pensión. Esto es calcular una pensión del futuro. Una vez que capturamos la fecha correspondiente, capturamos el resto de datos personales. Sara nació el 10 de enero de 1964, luego seleccionamos la edad a la que deseas pensionarte. Nuevamente esto va a variar dependiendo de cada persona. Esto sucede porque recuerda, la edad mínima para pensionarte son 60 años. Si tú tienes menos de 60 no te puedes pensionar antes. Aquí tendrías que seleccionar mínimo 60 años. Caso contrario, si en este momento tú ya tienes más de 60 años, tampoco te pensionaste en el pasado. Ejemplo, si ya tienes 61 años, aquí te va a aparecer como edad mínima 61 años. Posteriormente debemos responder una muy importante pregunta. ¿Planeas seguir trabajando cotizando ante el IMSS? Y esto lo preguntamos también porque podría darse casos de que tú en ese momento no tienes aún los 60 años mínimos que nos requiere la ley. Por ejemplo, que tengas 58 años. Pero si sigues cotizando en el IMSS y planeas seguirlo haciendo hasta que llegues a la edad mínima de 60 años, hay 2 años donde todavía podrás sumar semanas cotizadas y esas 104 semanas cotizadas podrían hacer bastante diferencia. En este caso deberías de indicar que sí deseas seguir trabajando. Para el caso específico de Sara, recuerda, ella ya tiene una baja, ya no está trabajando y no planea seguir haciéndolo. Así que vamos a responder que no. Posteriormente capturamos el número de semanas cotizadas que tienes. Este dato también viene en tu constancia de semanas cotizadas. Sara tiene 1880 semanas. Y podrás darte cuenta que además hay una celda adicional que debes llenar en caso de que tengas semanas cotizadas descontadas porque pediste una ayuda por desempleo de tu Afore, pero debes colocarlas únicamente si deseas reintegrarlas. Si no las vas a reintegrar, deberías de dejar esta casilla vacía, pero siempre te recomendamos, por favor, haz ese reintegro. Por esta razón ponemos esas semanas separadas para que veas el impacto que tiene en tu pensión. Sara no tiene semanas descontadas, así que vamos a dejar esta celda en blanco. Y finalmente debemos responder las preguntas relacionadas con tus beneficiarios familiares, las famosas bonificaciones. Aquí debes responder todas las bonificaciones a las que pudieras tener acceso. Posteriormente la calculadora va a otorgarte únicamente aquellas que sean compatibles. En el caso específico de Sara, es una persona que está casada, así que eso seleccionamos en la calculadora, y aunque tiene hijos ya no cumplen con las condiciones para acceder a una bonificación, que sean menores de 16 años o bien estudiantes hasta los 25. Tú indica todas, la calculadora, insisto, hará la compatibilidad. Y finalmente los padres de Sara tampoco dependen económicamente de ella. Una vez que capturamos esta pestaña, pasamos a la siguiente, la de factores y asignaciones. La ley 73 utiliza 2 factores para el cálculo tanto de pensión mínima como de la pensión que se te va a otorgar, que son el salario mínimo vigente y el valor de la UMA. Pero importante deben ser los factores del año en el que causaste baja del IMSS. De aquí podríamos concluir que solo podemos calcular pensiones exactas para el año en el que hacemos el cálculo, en este caso 2024, y para años pasados, porque de estos años ya conocemos exactamente el valor del salario mínimo y el valor de la UMA. Caso contrario, para años posteriores, por ejemplo 2025, 2026 y en adelante, estamos hablando de proyecciones de pensión, porque estamos proyectando estos valores, aún no los conocemos. En el caso específico de Sara, ella causó baja en el año 2023, de modo que para calcular su pensión deberíamos de indicar los factores de 2023. Y con esto ya tenemos todo lo necesario para hacer el cálculo de pensión de Sara. Pasamos a la siguiente pestaña donde vemos de manera informativa todo el desglose del cálculo de su pensión. Esto es conforme a los artículos mencionados para la ley 73. Podrás ver aquí todo el resumen. En todos los casos, la ley 73 nos pide calcular cuantías de pensión en términos
anuales y por vejez, es decir, pensiones que se entregarán al 100% a los 65 años y en forma anual. A partir de aquí podemos hacer el cálculo mensual y aplicando el porcentaje correspondiente dependiendo de la edad que tengas, sabremos exactamente qué pensión te corresponde. Para Sara vemos que esta cuantía de pensión de vejez, es decir, la pensión al 100%, es de 220,949 pesos. Pero en el 2023 Sara tenía 60 años, esa es la edad que el IMSS va a tomar para el cálculo de su pensión, una pensión al 75%. Aquí tú ya no tienes que hacer nada, simplemente te estoy platicando qué hace internamente la calculadora. Así es como llegamos a la conclusión de que la pensión mensual calculada para Sara será de 18,412 pesos. Esta es la pensión que a Sara le va a corresponder únicamente actualizada a la inflación de 2023 a 2024, será alrededor de un 4.5% adicional a esta cantidad. Esto es lo que va a suceder en la práctica, pero aquí viene mi parte favorita de la calculadora, porque Sara está planeando mejorar este monto de pensión y esto lo podemos hacer gracias a modalidad 40. Para calcular una pensión con modalidad 40, lo único que debemos hacer es repetir el proceso de cálculo de pensión. Aquí la diferencia será que con modalidad 40 tendrás un mayor número de semanas cotizadas y dado que cotizaste esas semanas con un mayor salario, también incrementará tu promedio salarial. Para calcular esto pasamos ahora a las pestañas de modalidad 40 y lo primero que debemos indicar es la edad a la que deseamos ingresar. Para esto se mostrará un listado que también dependerá enteramente de tu caso particular. Para Sara vemos que la edad más próxima a la que puede iniciar es la edad que tiene actualmente, 60.88 años. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar que Sara se va a inscribir inmediatamente a modalidad 40 y va a pagar mes a mes las cuotas correspondientes. La vamos a inscribir 1.75 años con un salario topado de 25 UMAS, de modo que al terminar su modalidad 40, Sara tendrá 63 años. Aumentamos la edad a la que se va a pensionar, pero también debería aumentar la cuantía de pensión y vemos que es exactamente lo que sucede, porque ahora Sara tendrá 1,971 semanas cotizadas, un salario promedio de 1,501 pesos y se está pensionando a los 63 años. Sara pasó de cobrar una pensión de 18,836 pesos a una nueva pensión mejorada de 43,463. Pero modalidad 40 tiene un costo, no es algo gratuito. Y justamente eso es lo que vemos en la siguiente pestaña. Aquí vamos a ver todo el desglose. Sara debe invertir un total de 237,493 pesos en su modalidad 40. Para esto debe hacer aportaciones mensuales que en promedio son de 11,000 pesos. Una inversión bastante considerable, aunque ya vimos el beneficio, una pensión de más de 43,000 pesos. Así que lo último que debemos hacer es un análisis de la inversión. ¿Vale la pena que Sara invierta toda esta cantidad? Y también tenemos una pestaña dedicada a esto. En la pestaña de análisis de inversión, primero desglosando el costo, vemos que de los 237,493 pesos que Sara dedicó a su modalidad 40, hay una parte que se deposita en su Afore. Esta parte la va a poder recuperar cuando tenga su resolución de pensión, 47,142. Así que Sara realmente invirtió 190,350 pesos. Este es el costo de su modalidad 40. Y en la pestaña de análisis de inversión vemos ambos escenarios. En el primero de ellos, Sara decidió pensionarse a los 61 años cobrando 18,836. En el segundo escenario, en donde invirtió 1.75 años en modalidad 40, Sara se va a pensionar hasta los 63 años, pero ahora lo hará con 43,463 pesos. Vamos a evaluar este costo-beneficio con tres diferentes métodos de análisis de inversión. El primero de ellos se llama periodos de recuperación de la inversión. Es decir, vamos a descubrir en cuánto tiempo Sara recupera el capital invertido. Para esto vemos una mejora de pensión. Con esta diferencia, Sara recupera su inversión de 190,350 pesos en tan solo 7 meses. Cualquier inversión de capital que se recupera en menos de 3 años termina siendo una gran inversión. Sara los va a recuperar en 7 meses, así que tenemos una excelente inversión. El segundo método es el costo de oportunidad. Es decir, durante los 60, 61 y 62 años, la Sara que se pensionó con poco más de 18,000 pesos ya lleva cobrados más de 500,000 pesos.
y la Sara, que se pensionó a los 63 años, tiene un saldo negativo, que es la inversión. Estos dos escenarios los vemos en forma de gráfica. En azul tenemos a la Sara con pensión de 18.412 y en rojo vemos a la Sara de modalidad 40. Vemos que a los poco más de 64 años, esta Sara de modalidad 40 ya recuperó tanto su inversión en modalidad 40 como todos los flujos que pudo cobrar, pero que decidió no hacerlo. A partir de aquí tenemos todo ganancias. Y el tercer método de análisis de inversión es justamente sumar todos los flujos cobrados en ambos escenarios. Estos flujos los proyectamos hasta los 80 años, consideramos actualización por inflación y aguinaldos. Y aquí sí ya es bastante fácil comparar que sí termina siendo realmente una muy buena inversión, porque recuerda que bajo la ley 73 la pensión es vitalicia heredable y además recibes un aguinaldo de 30 días de pensión. La Sara, que no ingresó a modalidad 40, habrá cobrado hasta esta edad más de 7 millones de pesos, pero la Sara, que sí ingresó a modalidad 40, recibió más de 14 millones de pesos. Casi 7 millones de pesos en ganancia gracias a su inversión de poco más de 190,000 pesos. Así que basado en estos tres métodos de análisis de inversión, diseñamos además un termómetro que en escala de excelente, buena, aceptable, mala y no lo hagas, te puede hacer más sencillo tomar una decisión. Para Sara vemos que probablemente no hará mejor inversión en su vida. Es una excelente inversión. Hasta aquí hemos calculado la pensión por ley 73 de Sara y la mejora de pensión con modalidad 40. Ahora falta la última función de nuestra calculadora. Sara ha dejado pasar algún tiempo sin cotizar, pero puede pagar estos meses en retroactivo en un solo pago. Vamos a analizar qué sucede si es que realiza esta inversión. Para analizar una pensión retroactiva, recuerda lo que te dije. En la fecha de cálculo del proyecto debes indicar la fecha en la que causaste baja. Aquí vamos a modificar nuestra calculadora para indicar que Sara causó baja el 31 de enero del 2023. Haremos una pensión del pasado, es decir, pensión retroactiva. Y hacemos esto porque si Sara no tuviera recursos para invertir en su modalidad 40, además es una gran candidata para financiamiento. Y es lo que queremos descubrir. Sara podrá mejorar o no su pensión sin dinero. En la fecha en la que causó baja, Sara tenía 59.10 años y nuevamente debemos tomar en cuenta los factores de 2023. Aquí creo que sí queda muy claro por qué debes tomar en cuenta los factores del año en el que causaste baja. Para pagar el retroactivo debemos hacerlo considerando el salario topado del año en el que se causó baja. Para Sara 2023, y como el pago retroactivo nos exige pagar todo el periodo sin cotizar desde la fecha en la que causamos baja y hasta la fecha en la que realizamos el pago, en la pestaña de modalidad 40 vamos a indicar que Sara ingresará inmediatamente a los 59.10 años a modalidad 40 y pagará el periodo suficiente para realizar el pago inmediatamente. Ahora que ya tenemos el tiempo cotizado a pagar en retroactivo, vamos a registrarla con un salario topado de 25 UMAS del 2023, de modo que podemos ver que el salario promedio de Sara incrementa a 1,457 pesos y tendría un total de 1,971 semanas cotizadas. Esto se logra pagando casi los 2 años que Sara dejó de cotizar. Pero como estamos pagando en retroactivo, para que el IMSS te deje hacer ese pago le sumará actualizaciones y recargos. Este es un muy buen momento para compartirte una importante noticia. En tu plan de retiro.mx tenemos un convenio que nos permite intermediar financiamiento únicamente con instituciones financieras reguladas y que además tienen un convenio con el IMSS. Esto te otorga a ti como prepensionado una tasa de interés preferencial, el financiamiento se paga únicamente hasta que ya estás pensionado y no te piden ninguna garantía ni revisan buró de crédito. Te estaré dejando en pantalla los requisitos que debes cumplir para acceder a financiamiento. Si tú los cumples y te interesa una cotización sin costo, mándanos un mensaje y con mucho gusto te ayudamos. Por lo que se encarece el costo de modalidad 40. Vemos que para Sara incrementa en cerca de 20.16%, pero justamente esto le va a permitir acceder a financiamiento. Así que por último vamos a realizar este análisis. Pasamos a las pestañas de financiamiento y vemos que una institución financiera regulada con una tasa preferencial podría cubrir el 100% de su pago retroactivo. Esto no quiere decir que sea así en todos los casos.
La clave para más o menos darnos una idea de cuánto te podría prestar del total de tu pago retroactivo una institución financiera regulada son las semanas cotizadas. Si tienes más de 1800 semanas, hay una gran posibilidad de que la institución financiera pueda cubrir más del 80% de tu pago retroactivo. En el caso de Sara, la institución logró fondearle el 100% de este pago. El resultado de esta nueva pensión financiada es que la pensión de Sara será de 37,500 pesos. Podrás decir, Alejandro, es menos cantidad que en el escenario de modalidad 40, pero en este caso se va a pensionar inmediatamente. No tendrá que esperarse a los 63, a sus casi 61 años, Sara podrá comenzar a cobrar 37,500 pesos. Lo bueno de esto es que la pensión se actualiza cada año con la inflación. En poco más de 2 años, Sara habrá cobrado más de 1,000,000 de pesos adicionales. A partir de aquí te puedes preguntar, Alejandro, bueno, Sara ya mejoró su pensión, pero ahora ¿cómo va a pagar su financiamiento? Dado que este financiamiento lo otorga una institución financiera regulada, se comienza a pagar hasta que ya estás pensionado. En este caso, hasta que Sara sea oficialmente una pensionada, la institución financiera le descontará 10,653 pesos durante 54 meses para pagar su financiamiento. Así que inicialmente Sara no se quedará con estos 37,500 pesos, sino con tan solo 26,847 pesos. Y digo tan solo porque recuerda que la pensión que Sara tenía, si no hace algo, era de poco más de 18,000 pesos. Así que tenemos una mejora muy importante, pero Sara no tuvo que hacer un desembolso inicial y esa termina siendo la clave. Hay mucha gente allá afuera que tiene el número de semanas cotizadas como para pensar en modalidad 40 e incluso pensar en financiamiento, pero no tiene los recursos. Y así como pasó con Sara, el financiamiento es la clave para mejorar tu pensión incluso sin dinero. Por último, también vamos a revisar el análisis de la inversión, esta vez con financiamiento. Y vemos nuevamente que todos los parámetros nos indican que Sara está ante una excelente inversión. Pasó de poco más de 18,000 pesos a una pensión inicialmente de 26,847 pesos, pero sin dinero. Y una vez que Sara liquida su financiamiento, se quedará con sus más de 37,000 pesos de pensión. En conclusión, nuestra calculadora para el caso específico de Sara nos está diciendo que es muy buena idea pagar su modalidad 40, ya sea que lo haga mes a mes, a partir de ahora si es que Sara tiene los recursos suficientes, o bien, como en este caso hay un periodo sin cotizar que se puede pagar en retroactivo, Sara puede optar por financiamiento. Aquí se pensiona sin tener dinero inicialmente y lo más importante, creo yo, se pensiona inmediatamente. En ambos casos, Sara es una perfecta candidata tanto para modalidad 40 recurrente como para pensión financiada. Y todo esto que te platiqué en un video de poco más de 20 minutos, en la práctica, una vez que tú estés analizando tu caso, te llevará pocos minutos con nuestra calculadora. Estas son las actualizaciones que al momento le hemos hecho. No sé tú si conoces alguna otra, yo me atrevo a decírtelo, esta es la calculadora de pensión por ley 73, mejora de modalidad 40, pago retroactivo y pensión con financiamiento más avanzada del mercado. Si deseas adquirirla, te voy a compartir una liga en la descripción, mándanos un mensaje y con gusto te compartimos toda la información. Eso sí, un pequeño disclaimer, recuerda que una calculadora lo que hace es que tú ingresas datos y te arroja datos de salida. ¿De qué dependerá de que estos datos de salida sean correctos? De los datos que ingresaste. Una calculadora no puede brindarte asesoría personalizada, así que este video no lo tomes así. Una calculadora, por ejemplo, no puede saber si estás en vigencia de derechos y tampoco puede saber si ingresaste correctamente los datos. Bonificaciones familiares, tu edad, número de semanas cotizadas, si hiciste correctamente el cálculo del salario promedio, termina siendo una herramienta que solo te recomiendo adquirir y usar si ya tienes cierto conocimiento sobre el cálculo de pensión por ley 73 y de modalidad 40. Si este es tu caso, créeme que esta herramienta sí te va a permitir simular tantos escenarios de pensión y mejora de pensión con modalidad 40 como desees. Mándanos un mensaje y con gusto te ayudamos. Yo soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y como siempre te agradezco por ver este video. Y también se me estaba pasando, si deseas conocer más detalles sobre el financiamiento de modalidad 40 en tu plan de retiro.mx, tenemos un convenio que nos permite intermediar financiamiento.
Esto lo hacemos únicamente con instituciones financieras reguladas y que además tienen un convenio con el IMSS que te otorga una tasa de interés preferencial. También mándanos un mensaje si deseas más información. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.